vamos a entrar ahora en uno de los temas más importantes del examen, al menos de la parte de endocrino, que es el temario de diabetes. Dentro del temario de diabetes voy a profundizar un poquito más en cosas que son más relevantes, como son el screening, el diagnóstico. Hablaremos también un poquito, os mostraré mi esquema para diferenciar los diferentes tipos de diabetes, las dos diabetes básicas, y hablaremos tendidamente sobre el tratamiento y el manejo de estos pacientes, sobre todo muy centrado todo en el manejo del paciente con diabetes tipo 2. Muy bien, la primera pregunta que nos tenemos que hacer ¿es necesario hacer un screening de diabetes? Pues lo cierto es que sí. ¿Por qué tenemos que hacer un screening de diabetes a nuestra población? Pues básicamente porque es una enfermedad muy prevalente. Se calcula que aproximadamente el 14% de la población padece diabetes y lo más preocupante es que la mayor parte de esa población no está diagnosticada. Aparte de eso, otro de los motivos por los que es necesario hacer un screening es que tiene un periodo presintomático amplio. Es decir, que desde que uno empieza con la enfermedad hasta que empieza a desarrollar síntomas, hay un largo periodo de tiempo. Es decir, que la enfermedad pasa desapercibida un largo periodo de tiempo y el paciente, cuando ya muestra síntomas, es demasiado tarde. Nos tenemos que adelantar nosotros a la enfermedad. Tenemos que detectar antes a este paciente para que no nos llegue a la consulta ya con complicaciones y nosotros no podamos hacer mucho más por él. Entonces, ¿qué métodos tenemos para hacer el screening de diabetes? Pues básicamente tenemos las glucemias basales en ayunas, después tenemos la sobrecarga oral de glucosa y por último tenemos la hemoglobina glicada. ¿Cuándo y a quién vamos a hacerle el screening? Pues el screening se puede hacer o bien de manera anual o bien cada 3 años. De manera anual lo vamos a hacer en pacientes que cumplan los llamados criterios de prediabetes que veremos después. Son pacientes que todavía no cumplen al 100% los criterios de diabetes, pero que sabemos que si no actuamos de manera rápida, esos pacientes a la larga van a desarrollar una diabetes. Y cada 3 años lo haremos en pacientes mayores de 45 años y en pacientes menores de 45 años que además sean obesos y presenten uno más de los siguientes hallazgos, o bien tengan enfermedad cardiovascular o tengan un familiar de primer grado con diabetes, es decir, padres, hermanos, hijos con diabetes, o bien que tengan síndrome de resistencia a la insulina, es decir, pueden tener un síndrome del ovario poliquístico, pueden tener una acantosis nigricans. Bueno, sabiendo esto, vamos a contestar la siguiente pregunta. Uno de los siguientes hallazgos no es suficiente para diagnosticar una diabetes, según la ADA, American Diabetes Association, la ADA. Una determinación al azar de glucemia venosa de 206 asociada a clínica de poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Esto es completamente cierto. Lo vamos a ver en breve. Vamos a poder diagnosticar la diabetes de dos maneras. O bien vamos a tener un paciente con sintomatología, es decir, un paciente lo vamos a poder diagnosticar cuando tiene síntomas, o bien lo vamos a detectar de una manera asintomática, ¿vale? Tendremos dos maneras de diagnosticar la diabetes. Pues cuando el paciente es sintomático, si nosotros tenemos una glucemia al azar mayor o igual a 200, eso ya sería criterio diagnóstico para determinar que ese paciente tiene diabetes. La segunda respuesta, glucemia venosa de 388 tras 2 horas de test de tolerancia oral a la glucosa. Pues esta, en concreto, esta es la falsa. ¿Por qué esta es la falsa? Porque nosotros, como he dicho antes, podemos diagnosticarlo a un paciente de manera sintomática y a un paciente de manera asintomática. Para detectar a un paciente de manera asintomática, yo tengo que cumplir dos criterios de positividad, es decir, dos de las pruebas que le hagan deben cumplir criterio de diagnóstico de diabetes. Y en este caso en concreto, esta prueba solamente es una única prueba positiva, por lo tanto esta respuesta es falsa.
¿El paciente puede tener diabetes? Pues puede tenerlo, lo que pasa es que necesitaría una segunda determinación para decidir si el paciente realmente tiene diabetes o no lo tiene, ¿de acuerdo? Respecto a las otras dos respuestas, dos determinaciones en días diferentes de glucemia venosa en ayunas de 130, esto es completamente cierto, y de 135, lo vamos a ver en breve, respectivamente, sin clínica, fijaos, sin clínica hiperglucémica, pues esta es completamente cierta. Hallazgo de una única glucemia venosa en ayunas de 128, que esto sería correcto, y glucemia venosa de 200 tras una sobrecarga oral de glucosa. Esto también sería correcto. Dos determinaciones positivas es diagnóstico de diabetes. Entonces os he querido traer este pequeño esquema. Nosotros podemos diagnosticar una diabetes, como he dicho, en un paciente sintomático y en un paciente asintomático. Sintomático, ¿qué tiene que tener? Básicamente, clínica cardinal, es decir, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. O bien, debutar con una cetoacidosis diabética. O bien, tener clínica cardinal, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. O bien, debutar con una cetoacidosis diabética. Y además, tiene que tener una glucemia al azar mayor o igual a 200. Una glucemia al azar mayor o igual a 200. En pacientes asintomáticos, ¿qué es lo que necesito? Necesito dos pruebas positivas, es decir, dos pruebas que cumplan criterio de diabetes. ¿Qué pruebas son estas? Pues las que hemos dicho antes. Este pequeño esquema os lo he hecho porque es mucho más sencillo para estudiarse los criterios del paciente asintomático. Como hemos visto, tenemos las glucemias basales, la sobrecarga oral de glucosa y medir la glucemia a las 2 horas, y tenemos la hemoglobina glicada. Tendremos criterios para el paciente sano, situaciones intermedias, que esto es lo que vamos a conocer como prediabetes, y por último vamos a tener los criterios diagnósticos de diabetes. Pues bien, si nosotros hacemos una determinación con una glucemia basal, un paciente sano tiene que tener una glucemia de menos de 100. Para que el paciente cumpla criterios de diabetes, tiene que tener una glucemia mayor o igual a 126. Situaciones intermedias entre 100 y 125 es lo que conocemos como prediabetes, y en este caso nosotros hablamos de una glucemia basal alterada. Glucemia basal alterada. Respecto a la sobrecarga oral de glucosa a las 2 horas, un paciente sano va a tener una glucemia menor de 140 a las 2 horas tras una sobrecarga oral de glucosa. Tendrá criterios para diagnosticar diabetes si el paciente tiene una glucemia mayor o igual a 200 a las 2 horas, y situaciones intermedias entre 140 y 199 es lo que conocemos como prediabetes, y en este caso hablamos de intolerancia a hidratos de carbono, intolerancia a los hidratos de carbono. Y por último, la hemoglobina glicada en un paciente sano debería ser menor de 5,7. Un paciente con criterios de diabetes es aquel que tiene una glicada mayor o igual a 6,5, y situaciones intermedias es lo que conocemos como prediabetes, y en este caso se habla de glicada prepatológica. Entonces, ¿qué pruebas tengo que hacer exactamente para diagnosticar a mi paciente de diabetes? Pues puedo utilizar las pruebas que quiera. Puedo utilizar dos glucemias basales o dos sobrecargas orales de glucosa, o las puedo combinar entre ellas. ¿Podría hacerlo con dos hemoglobinas glicadas? Pues no valdría la pena, porque las glicadas, como bien sabemos, dependen de la hemoglobina que tienen, depende de la vida media de los hematíes, vida media de los hematíes que es de 120 días, que eso son 3 meses, por lo tanto, de hecho, la definición es que la hemoglobina glicada nos dice aproximadamente la glucemia media que ha tenido el paciente en los últimos 3 meses, pues este es el motivo. Entonces no nos sirve medirle la glicada de un día para otro, tendríamos que esperar 3 meses, además. Y luego tenemos que tener en cuenta que la hemoglobina glicada tenemos que evitarla en ciertas situaciones como por ejemplo anemias ferropénicas, anemias megaloblásticas, o pacientes que hayan tenido sangrado, pacientes con drepanocitosis, entre otras cosas, ¿vale? Pacientes que tengan alteraciones de la hemoglobina. Muy bien, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué actitud
adoptaría ante un paciente? Viene a nuestra consulta un hombre de 47 años por un cuadro catarral. Y usted decide citarlo para despistaje de diabetes. ¿Estaría bien hecho esto? Pues lo cierto es que sí, porque el paciente tiene 47 años. Más de 45 ya sería indicación de hacer screening. Entonces, tras la estabilización del cuadro, también, cosa muy importante, hay que evitar hacer screening de diabetes cuando el paciente está agudizado. Hay que hacerlo cuando el paciente está estable. Se le objetivan cifras de glucemia basal de 118 y 135. 135 ya sería mayor de 126, por lo tanto esto sería criterio diagnóstico de diabetes, y 118 se nos queda corto, es mayor de 110, pero es menor de 126, por lo tanto sería lo que llamamos una prediabetes. No cumpliría criterios en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Primera respuesta, dichas cifras confirman la existencia de una diabetes y no se justifican más estudios diagnósticos. Hemos dicho que no. Nos falta una segunda determinación, el paciente está asintomático, por lo tanto no podemos diagnosticarlo de diabetes solo con estas dos pruebas. Indicaría medidas dietéticas, reducción de carbohidratos. Pues esta es una respuesta que nos puede llevar siempre a duda, porque nosotros tenemos bien interiorizado que de cara a los exámenes de medicina en general, todo aquello que sean medidas higiénico-dietéticas o todas las respuestas que sean exploración física o respuestas así, tenemos interiorizado nosotros mismos que esas respuestas son ciertas. Pero es cierto, es una respuesta que podría ser cierta, pero vamos a buscar, no nos quedemos ahí, la marquemos como la correcta, sino que vamos a buscar alguna que pueda ser más cierta que esta o mejor respuesta que esta. Iniciaría un tratamiento con insulina NPH en dosis diarias. Si hemos dicho que el paciente no es diabético, no tiene ningún sentido empezar con insulina. Y la cuarta, realizaría una prueba oral de tolerancia oral a la glucosa, es decir, pediría una segunda prueba para confirmar que este paciente tiene diabetes. Entonces, entre mandarlo a casa con medidas higiénico-dietéticas o determinar que realmente ese paciente tiene diabetes, lo más correcto es determinar que el paciente tiene diabetes para yo empezar a tratarlo y tenerlo bien vigilado en mi consulta. Muy bien, vamos allá al apartado de tipos de diabetes. Vamos a empezar con esta pequeña pregunta. No es cierto, es decir, es falso, en relación a la clínica de diabetes. La diabetes tipo 1 es propia de jóvenes y se suele deber a un trastorno autoinmune. Esto es completamente cierto, todos lo conocemos de la teoría, de haberlo estudiado 1000 millones de veces. Esto es completamente cierto, respuesta puramente teórica. La diabetes con mayor carga familiar es la tipo 1. Esta es completamente falsa. La diabetes con mayor carga familiar es la tipo 2. La tipo 2 lo vamos a ver en breve. ¿Por qué? Porque es poligénica y es la que mayor carga familiar tiene. La diabetes tipo 1 tiene escasa carga familiar, escasa predisposición genética. Pero bueno, vamos a ver el resto de respuestas. La diabetes tipo 2 puede necesitar insulina en algún momento de su evolución. Esto es completamente cierto en algunos casos, aunque es cierto que la diabetes tipo 2 no hay una destrucción como tal de los islotes pancreáticos por una enfermedad autoinmune. Sí que es cierto que el páncreas, hay una resistencia periférica a la insulina y el páncreas está trabajando a tope durante mucho tiempo. Llega un momento que puede llegar a claudicar, y si claudica nosotros tenemos que darle un aporte con insulina exógena. Y cuarta, la diabetes tipo 1 puede dejar de necesitar insulina en algún momento de su evolución. Y esto es completamente cierto y seguramente os acordéis de lo que se conoce como periodo de luna de miel. Periodo de luna de miel. Es un periodo en el que yo he diagnosticado a mi paciente de diabetes tipo 1 de una manera muy precoz, de tal manera que esa enfermedad autoinmune no ha destruido todos los islotes pancreáticos. Es decir, que todavía tiene cierta reserva insulínica, todavía tiene insulina dentro de su ser, de manera que no necesitará grandes cantidades, grandes aportes externos de insulina, o incluso no necesitará insulina en ese momento. ¿De acuerdo? Esto es lo que se conoce como periodo de luna de miel, que no lo veremos en todos los pacientes diabéticos tipo 1. Los veremos en los que diagnostiquemos de manera muy precoz. Muy bien, os presento mi tabla de diagnóstico diferencial entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Yo para el estudio, cuando hay grandes volúmenes de
temario, pues lo que hago es intentar resumirlos en tablas de diagnóstico diferencial. Busco cosas que se parezcan entre sí, intento compararlas para intentar en un pequeño espacio de folio acumular grandes cantidades de información y además es todo como mucho más visual. Diabetes tipo 1, etiología genética. Hemos dicho que es una enfermedad autoinmune. A nivel genético hay una cierta predisposición en los pacientes que tienen un HLA DR3 y DR4 positivos. Y digo predisposición, que no estoy diciendo que lo vayan a padecer sí o sí, simplemente tienen predisposición a tenerlo. Sin embargo, la diabetes tipo 2 es una enfermedad vascular. Enfermedad vascular a la cual se asocian una serie de factores ambientales. Factores ambientales como pueden ser la dieta, el sedentarismo, la obesidad, entre otros. Y además tenemos que acordarnos que es poligénica. De hecho, tiene una gran agregación familiar. Muy bien, ¿qué mecanismo ocurre en la diabetes tipo 1? El mecanismo que produce la diabetes tipo 1 es un mecanismo de déficit absoluto de insulina. Es decir, voy a necesitar insulina sí o sí en algún momento de mi vida. Aunque yo esté en un periodo de luna de miel, sé que esa enfermedad autoinmune no la voy a poder frenar, va a destruir mis islotes pancreáticos y voy a necesitar insulina en algún momento. Sin embargo, la diabetes tipo 2, este déficit es relativo. El paciente puede pasar el resto de sus días sin necesidad de aportes externos de insulina, aunque algunos de ellos sí que la acabarán necesitando. Y además, otro mecanismo que se produce es la resistencia periférica a la insulina. Resistencia periférica a la insulina. Edad diagnóstica típica de la diabetes tipo 1. Son personas jóvenes. Sin embargo, los pacientes con diabetes tipo 2 son personas adultas. Forma de inicio de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 debuta de manera brusca, mientras que la tipo 2 todos sabemos que es una enfermedad muy progresiva. Presentación al diagnóstico de la diabetes tipo 1, la mayoría tienen síntomas. Estamos hablando de más del 50% tienen síntomas. Y una de las cosas que nos tenemos que acordar es que la mayoría no tienen complicaciones crónicas al diagnóstico. Sin embargo, en la diabetes tipo 2, la mayoría están asintomáticos. Estamos hablando de más del 50%. Y nos tenemos que acordar también que la mayoría tienen ya complicaciones. La mayoría tienen complicaciones crónicas al diagnóstico. Muy bien, complicación aguda típica, que no única, de la diabetes tipo 1 es la cetoacidosis diabética. Típica, que no única, se puede ver también en la diabetes tipo 2. Complicación típica, que no única, de la diabetes tipo 2. El coma hiperglucémico hiperosmolar o situación hiperglucémica hiperosmolar. Asociaciones de la diabetes tipo 1.
pues como buena enfermedad autoinmune se asocia a otras enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes todos sabemos que se relacionan entre sí. ¿Qué asociaciones tiene la diabetes tipo 2? Pues factores de riesgo cardiovascular. Tipos de diabetes similares a la diabetes tipo 1 que no iguales. Pues la diabetes tipo LADA, la diabetes que parece una diabetes tipo 1 del paciente anciano. Y la diabetes tipo 2 que se parece es la MODI. La MODI, la diabetes con herencia autosómica dominante, que es típica del paciente joven y que en muchas ocasiones apenas requiere tratamiento. Tiene, por regla general, buena evolución, que la tipo más frecuente es la tipo 2. Cosas típicas, nos tenemos que acordar del periodo de luna de miel. Mientras que la cosa típica de la diabetes tipo 2 es la muerte por eventos cardiovasculares. Muerte por eventos cardiovasculares. Tratamiento médico de la diabetes tipo 1 va a ser la insulina y de la diabetes tipo 2 van a ser los antidiabéticos orales más menos insulina. Muy bien, pasamos ahora al apartado de tratamiento, apartado que es el más extenso del tema de diabetes. Pues bien, hay que tener una serie de cosas claras. La base del tratamiento de la diabetes no va a ser únicamente el control glucémico, eso va a ser importante, sí, pero como hemos dicho, dentro de la diabetes hay una gran tendencia a asociarse otros factores de riesgo cardiovascular y como hemos visto, lo típico de la diabetes tipo 2 es que el paciente tiene tendencia la mortalidad del paciente diabético tipo 2 es por eventos cardiovasculares. Por lo tanto, tenemos que tratar todos esos problemas cardiovasculares que tenga el paciente. De tal manera que las bases del tratamiento van a ser el control del riesgo cardiovascular, es decir, vamos a tratar la hipertensión, vamos a tratar la dislipemia, vamos a tratar el tabaquismo y vamos a tratar el sedentarismo. Sin embargo, para el control glucémico vamos a tener las medidas higiénico-dietéticas. ¿Qué medidas higiénico-dietéticas? Pues dieta y ejercicio. Y muy parecido a la dieta y el ejercicio que hemos utilizado en el paciente obeso, es decir, una dieta equilibrada, una dieta variada, una dieta básicamente mediterránea, con bajo contenido en sal, hipocalórica, ¿vale? Rica en frutas y verduras, ¿vale? Para que el paciente coma variado y que pueda perder peso y mantenerse en línea. Y por otra parte tenemos el ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Pues lo mismo que con el paciente de obesidad. Un ejercicio adaptado a las características de mi paciente. Si mi paciente es un paciente joven, yo le puedo exigir mucho a ese paciente joven. Pero si mi paciente es un anciano, pues yo no le puedo pedir que se apunte a un gimnasio. Bueno, habrá algunos que sí, pero la mayoría no van a poder y entonces tendremos que preguntarle, ¿usted puede caminar? Pues mire, salga a caminar, haga un ejercicio adaptado. ¿Puede ir en bicicleta? Pues vaya en bicicleta, haga ejercicio. Eso es lo adecuado, adaptar el ejercicio al paciente. Y todos deberían tener algún tipo de ejercicio. Aparte, para el control glucémico tenemos los antidiabéticos orales que están muy centrados en la diabetes tipo 2, aunque hay ciertas ocasiones de diabetes tipo 1 en las que se pueden utilizar. Y después tenemos la insulina. Insulina que nos sirve tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2 en algunas ocasiones. Vamos a entrar ya en el tema puramente farmacológico. Vamos a hablar de los diferentes antidiabéticos orales que tenemos a nuestra disposición actualmente. Por un lado, yo he querido dividir, lo he dividido en dos grupos. Por un lado tenemos los antidiabéticos orales clásicos y por otro lado vamos a tener los nuevos antidiabéticos orales. Los nuevos antidiabéticos orales, ¿por qué? Son bastante recientes, vienen desde hace aproximadamente unos 8 años hacia aquí. Cada vez se van utilizando más, cada vez se están haciendo cada vez más estudios y más estudios y más estudios, se están viendo los beneficios que tienen no solo en pacientes diabéticos, sino en pacientes nefrópatas o en pacientes con insuficiencia cardíaca.
Bueno, vamos a centrarnos un poquito en los antiguos, que aunque no estén de moda, siguen siendo parte del tratamiento y que todavía siguen siendo opciones de tratamiento de estos pacientes. Vamos a hablar, por un lado, de los fármacos clásicos que están un poquito más de lado, que ya cada vez se utilizan menos. Son los inhibidores de la disacaridasa intestinal y las glitazonas. Por una parte, los inhibidores de la disacaridasa intestinal lo que hacen es retrasar la absorción de los hidratos de carbono. Entonces, uno de los problemas que tienen, aparte de este, es que no se deben dar en monoterapia porque son fármacos muy poco potentes. Simplemente sirven como apoyo. Al inhibir la absorción de hidratos de carbono o retrasar la absorción de hidratos de carbono a nivel intestinal, el problema es que se acumulan grandes cantidades de hidratos de carbono y eso es caldo de cultivo para las bacterias, de tal manera que las bacterias se dan un festín y empiezan a tomar hidratos de carbono, se producen gases que producirán al paciente flatulencias, las bacterias proliferarán y puede haber un sobrecrecimiento bacteriano con los problemas malabsortivos que pueden llegar a tener estos pacientes. No están recomendados en pacientes, están contraindicados en los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Y si yo fuera mal de tiempo en el estudio, pues los dejaría un poquito más de lado y me centraría en otros grupos más relevantes. Respecto a las glitazonas, son un fármaco también que están cada vez siendo un poquito excluidos por sus características. Disminuye la resistencia a la insulina, el fármaco base es la pioglitazona, y tenemos una serie de problemas con este fármaco. Por un lado, es un fármaco que ha demostrado que aumenta el peso sobre todo porque tiene tendencia a retención de líquidos. Y si tiene tendencia a retención de líquidos, ¿cuál es el problema? Pues que es un fármaco que no va a estar bien tolerado para un paciente que, por ejemplo, tenga insuficiencia cardíaca, que será una de sus contraindicaciones. No se debe administrar en la insuficiencia cardíaca por la retención salina. Hemos dicho ya que suben de peso por esa retención salina. Además tienen otros problemas añadidos como son las fracturas, las osteoporosis y en algunos estudios se ha llegado a relacionar con la aparición de carcinoma vesical. Una de las cosas positivas que tiene es que no producen hipoglucemias, pero fijaos en la parte final. Si el paciente tiene riesgo cardiovascular, se ha visto que tienen tendencia a aumentar la mortalidad en estos pacientes. Entonces, si mi paciente diabético de base sabemos que tiene elevados riesgo cardiovascular, ¿creéis que será útil un fármaco que aumenta la mortalidad en un paciente que ya tiene riesgo cardiovascular? Pues no, por eso cada vez está siendo más apartado y además es un fármaco que, como digo, aumenta peso en paciente que generalmente paciente diabético que por regla general son pacientes que tienen tendencia al sobrepeso. Por lo tanto, es un fármaco que está cada vez más apartado. Los que sí siguen utilizando son los otros tres grupos, las sulfonilureas y las glinidas. Una de las cosas que hacen son secretagogos, es decir, aumentan la secreción de insulina. Van hacia el páncreas y le dicen, oye, trabaja más, libera más insulina, que nos hace falta insulina para meter la glucosa dentro de las células. Tenemos dos grupos, las sulfonilureas, que lo que tenemos que saber es que son más potentes, mucho más potentes que las glinidas. Básicamente son el mismo mecanismo, pero las sulfonilureas son mucho más potentes. La vida media aproximadamente son unas 12 horas, es decir, se van a administrar 2 veces al día, mientras que las glinidas son poco potentes, su vida media está entre 6 y 8 horas y se tienen que administrar antes de las comidas. Sería como administrar una insulina rápida antes de las comidas, ¿no? Para estos pacientes, el administrar una glinida, por ejemplo. ¿Qué tipos tenemos? Pues tenemos las que empiezan por gli son las sulfonilureas y la típica es la glibenclamida, mientras que las glinidas acaban en glinida y tenemos la repaglinida, la dateglinida, entre otros. Ojo con los efectos adversos. Si hemos dicho que aumentan la secreción de insulina, el efecto adverso que van a tener típico es la hipoglucemia y también, por este mismo motivo de aumentar la liberación de insulina, tienen tendencia a aumentar el peso. Lo bueno, que son muy seguros a nivel cardiovascular, por lo tanto, mi paciente diabético que tiene elevado riesgo cardiovascular se va a ver beneficiado de estos fármacos. Está contraindicado en ancianos y en niños por la tendencia a las hipoglucemias a que pasan desapercibidas, en el embarazo por ser teratogénico y en la insuficiencia renal y hepática porque no se eliminan tanto por el riñón como por el hígado y hay riesgo de acumulación y de hipoglucemias. Respecto a las biguanidas, este grupo es
el grupo principal y que hay que saberse de memoria. ¿Por qué? Porque en este grupo se encuentra la metformina, que desde el año 2007 en la guía ADA es el fármaco principal para tratamiento de la diabetes. Es el primer fármaco a utilizar en un paciente diabético siempre y cuando no haya contraindicaciones. Y como las glitazonas disminuyen la resistencia insulínica. Fijaos, es bueno en casi todos, seguros a nivel cardiovascular, bajan peso los pacientes y además no producen hipoglucemias. Nos tenemos que acordar de los efectos adversos, el más frecuente a nivel gastrointestinal, es decir, van a tener dolor abdominal, flatulencias, náuseas, en algunos casos incluso diarrea. Son fármacos que producen estos síntomas en muchos pacientes durante la primera semana, pero esos síntomas gastrointestinales son limitados en el tiempo, duran una semana y desaparecen. Y eso es una de las cosas que tenemos que decirle a los pacientes para que no abandonen el tratamiento antes de tiempo. Les tenemos que decir, oiga, este fármaco está muy bien, por favor, puede que le duela la tripa, por favor, no lo abandone, no lo deje, porque esto dura una semana y después solo nos quedan las cosas buenas, y hay cosas muy buenas. El efecto adverso más grave y muy típico es la aparición de acidosis láctica que está muy en relación con las contraindicaciones de la metformina, como son el alcoholismo, por la tendencia que hemos dicho a hacer acidosis láctica, la sepsis y la cirugía, y fijaos en las 4 insuficiencias, y nos tenemos que dar cuenta en los apellidos de dichas insuficiencias. La insuficiencia cardíaca aguda, que no un paciente con una insuficiencia cardíaca ya crónica, estable. Un paciente con insuficiencia cardíaca crónica estable, que tenga una ANIJA de 2 o de 3, pues si no está descompensado, puede perfectamente tomar metformina. ¿El problema cuál es? El problema es el paciente que venga a la urgencia pues en edema agudo de pulmón, o que venga con derrame pleural bilateral, con líquido en los pulmones, ¿no? Que venga edematoso, pues ese paciente habrá que retirarle la metformina hasta que se recupere, hasta que pase esa situación aguda. Lo mismo digo de la insuficiencia respiratoria aguda. El paciente EPOC con insuficiencia respiratoria crónica con oxígeno crónico domiciliario, pues podrá tomar metformina. Pero si ese mismo paciente viene a la urgencia con tos, expectoración, fiebre, es decir, viene agudizado, le tendremos que retirar la metformina y ya se la pondremos cuando pase esa situación aguda. Nos tenemos que acordar que no se puede poner si el filtrado glomerular es menor de 30, y nos tenemos que acordar también que está contraindicado en la insuficiencia hepática. Muy bien, sabiendo todo esto, vamos a contestar la siguiente pregunta. Respecto a los antidiabéticos, una de las siguientes no es correcta, es decir, es falsa. Las sulfonilureas aumentan la liberación de insulina, eso hemos dicho que es completamente cierto. Contraindicadas en niños, fallo hepático y renal, esto es completamente cierto. Tiazolidinadionas, es decir, la pioglitazona, aumentan sensibilidad a la insulina, esto es cierto. Contraindicadas en insuficiencia hepática y cardíaca por la retención de líquidos, acordaos, también es cierto. Acarbosa, retrasa la digestión y absorción de hidratos de carbohidratos, esto es cierto. Contraindicada en insuficiencia hepática y en enfermedad cardiovascular, esta es la falsa, está contraindicada en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y la cuarta, biguanidas, inhiben la gluconeogénesis y aumentan la sensibilidad a la insulina, esto es completamente cierto. Contraindicadas en insuficiencia hepática, renal, cardíaca y respiratoria. Esto es cierto, nos gustaría pues, que nos pusiera cardíaca aguda, insuficiencia respiratoria aguda, pero bueno, sí, hay una más falsa que esta, que es la tercera. Muy bien, vamos a contestar otra pregunta. No es cierto, es decir, es falso, sobre los nuevos tratamientos para la diabetes tipo 2. La mayor secreción de insulina inducida por la glucosa oral respecto a la intravenosa se conoce como efecto incretina. Esto es una respuesta puramente teórica que es completamente cierta. Es la definición exacta de lo que es el efecto incretina, que veremos ahora en breve. El efecto incretina comprende también la inhibición de la secreción de glucagón y el enlentecimiento del vaciamiento gástrico. Esto es completamente cierto. No solamente el efecto incretina incluye la liberación de insulina
de grandes cantidades de insulina cuando la administramos la glucosa por vía oral, sino que este efecto incretina lo que hace es inhibir al glucagón, que es la hormona contrainsular, es decir, que va contra la insulina, que es una hormona, por lo tanto, hiperglucemiante típica, sino que además retrasa el vaciamiento gástrico. ¿Por qué retrasa el vaciamiento gástrico? Para que así la liberación de hidratos de carbono al túbulo, al tubo intestinal, a la luz del tubo intestinal, sea más progresiva, de tal manera que la absorción de hidratos de carbono sea más progresiva y no haya picos de hiperglucemia sanguíneos, sino que haya una curva de glucemia mucho más progresiva y por lo tanto mucho más saludable. Los análogos de la GLP-1 son más potentes que los inhibidores de la DPP-4, pero son más costosos y requieren administración subcutánea. Esto es completamente cierto. Lo vamos a ver en breve. Los análogos de la GLP-1 son fármacos muy potentes, mucho más que los inhibidores de la DPP-4, son más caros y tienen la particularidad de que muchos de ellos se administran por vía subcutánea. La cuarta, por lo tanto, tiene que ser la falsa. Vamos a ver por qué. Entre las ventajas de los inhibidores de la DPP-4 y los análogos de la GLP-1 están el bajo riesgo de hipoglucemias, buena tolerancia y pérdida de peso. Esta primera parte, el bajo riesgo de hipoglucemia, sería cierta, pero la buena tolerancia solamente se correspondería con la definición de los inhibidores de la DPP-4. Los inhibidores de la DPP-4 son unos fármacos con efecto incretina que son muy bien tolerados porque tienen pocos efectos adversos porque son poco potentes. Mientras que los análogos de la GLP-1, al ser tan potentes, tienen efectos adversos que veremos en breve. Y se toleran de manera regular. Y respecto a la pérdida de peso, ocurre lo mismo. Esto también es completamente falso. Con los análogos de la GLP-1 se pierde gran cantidad de peso. Lo hemos visto ya en el temario de obesidad, el liraglutide. Hacía que perdieras peso. Pues los inhibidores de la DPP-4, aunque tienen efecto incretina, ese efecto incretina es tan poco potente que el paciente no baja de peso. Tampoco gana peso, sino que el peso se suele quedar igual en este tipo de pacientes. Muy bien. Esta sería, por lo tanto, la falsa. Hablamos, por tanto, ahora del efecto incretina. El efecto incretina, lo hemos visto antes, sería la diferencia que hay en la liberación de insulina respecto a cuando yo doy glucosa vía oral respecto a cuando yo la doy vía endovenosa. Si doy la misma cantidad vía oral, si yo la doy vía endovenosa, hay mayor cantidad de liberación de insulina cuando se administra vía oral. Esto es lo que se conoce como efecto incretina. Por lo tanto, el efecto incretina normal, como vemos, es un aumento de la insulina mucho mayor cuando yo la administro la glucosa vía oral a cuando yo la administro vía endovenosa. Se vio que este efecto incretina estaba reducido en el paciente con diabetes tipo 2. Fijaos el tipo de reducción que tienen estos pacientes del efecto incretina de manera natural. De manera natural, nosotros tenemos unas sustancias incretinas en nuestro intestino que son la GIP y la GLP-1, y estas sustancias lo que hacen es viajar cuando nosotros tenemos glucosa en nuestro tubo intestinal, en nuestro tubo digestivo. Estas incretinas viajan por la sangre y le dicen al páncreas: oye, que se acercan grandes cantidades de glucosa, empieza a trabajar, empieza a liberar insulina a la sangre. Estas sustancias naturales están no solo disminuido la cantidad que se liberan en el paciente diabético, sino que además el páncreas tiene resistencia a la acción de estas sustancias, ¿vale? Por eso el efecto incretina está disminuido. Como he dicho, existen estas sustancias naturales que son la GIP y la GLP-1, y este proceso conocido como efecto incretina está limitado por una enzima que inhibe todo el proceso, que es la DPP-4, de tal manera que si nos fijamos tenemos ya los dos grupos farmacológicos que vamos a ver en breve. Los análogos de la GLP-1 van a ser sustancias similares a la GLP-1, sustancias que tienen acción similar a la GLP-1. Y por otro lado vamos a tener los inhibidores de la DPP-4, es decir, sustancias que van a inhibir esta enzima que lo que hace es pararme todo el proceso natural del efecto incretina. Aparte de esa mayor secreción de insulina, nos tenemos que acordar que lo que hacen es aumentar la secreción de insulina, como hemos dicho, inhiben la
liberación de glucagón, es decir, la hormona contrainsular, por ende, y además enlentecen el vaciamiento gástrico, de tal manera que, como hemos dicho antes, la curva de glucemia va a ser, de absorción de la glucosa para tener una curva de glucemia, va a ser mucho más aplanada que lo que sería si no tuviéramos este efecto incretina. Muy bien, vamos a hablar ahora de los nuevos antidiabéticos. Os traigo esta tabla, que es todo el temario del manual, pero más bien un poquito más simplificado, por si queremos ser más rápidos a la hora, o más ágiles a la hora de estudiar. Y se nos añade un grupo farmacológico que todavía no hemos hablado de él, que son los inhibidores de la SGLT2. Pues bien, los inhibidores de la SGLT2 son unos fármacos que se están estudiando cada vez más y que se están sacando muchísimos estudios y nos están bombardeando la industria farmacéutica. Son unos fármacos que lo que se encargan es de inhibir la reabsorción renal de glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal. Es decir, si yo impido que en el túbulo contorneado proximal absorba la glucosa se va a quedar en el túbulo renal y vamos a orinar glucosa. ¿Qué cosa beneficiosa tiene que nos quedemos con glucosa o grandes cantidades de glucosa en el túbulo renal? Pues que la glucosa es una sustancia con una gran carga osmótica. Al tener una gran carga osmótica va a atraer hacia sí misma grandes cantidades de agua libre. Entonces, cuando nosotros demos esta sustancia, un glucosúrico, vamos a orinar glucosa con mucha agua libre, es decir, vamos a tener un efecto de diurético osmótico. Y por eso se ha visto que cada vez se podrían beneficiar pacientes con insuficiencia cardíaca, se podrían beneficiar de este tipo de tratamiento. Estos fármacos acaban en gliflocina, empagliflozina, canagliflozina, dapagliflozina, entre otros. Efectos adversos, pues si hemos dicho que su efecto es diurético, hay riesgo de deshidratación. Además, si tú estás orinando glucosa, la glucosa es caldo de cultivo para gérmenes, tendremos posibilidad de tener infecciones del tracto urinario, candidiasis y, en casos raros, gangrena de Fournier. Y también tienen una complicación muy rara, pero muy típica de este tipo de fármaco, que se ha visto, que es la cetoacidosis diabética euglucémica. Son pacientes que tienen características similares a una cetoacidosis diabética, pero que tienen niveles de glucemia un poquito más bajos, y el tratamiento básicamente es el mismo que una cetoacidosis diabética al uso. Fijaos en las ventajas: disminuyen el peso, no producen hipoglucemias, y por su efecto diurético disminuye la tensión arterial y mejoran el riesgo cardiovascular, sobre todo mejorando la insuficiencia cardíaca, porque producen la diuresis, aumenta la diuresis en estos pacientes. Y además protegen al riñón, son los fármacos que más protegen al riñón. Por lo tanto, ¿será beneficioso este fármaco en un paciente con diabetes que tiene alto riesgo cardiovascular, puede tener insuficiencia cardíaca y tiene tendencia a hacer nefropatía diabética? Pues lo cierto es que sí, y por eso están tan de moda estos fármacos. Están contraindicados en ancianos, ¿vale?, por el riesgo de deshidratación, de infecciones del tracto urinario, de repetición, etc. En pacientes que tengan riesgo de deshidratación, en antecedentes que hayan pasado una cetoacidosis diabética, pacientes con itus de repetición, candidiasis, etc. Muy bien, vamos a hablar ahora del grupo que hemos estado viendo hasta hace un momento, que eran los fármacos que tienen efecto incretina. Por un lado, como hemos visto, tenemos los análogos de la GLP-1, que nos tenemos que acordar que son muy potentes, ¿vale? Son muy potentes. Acaban en glutide. Como hemos visto, el liraglutide, el semaglutide, el liraglutideal, que estaba indicado en el tratamiento de la obesidad. Su administración básicamente subcutánea en la mayor parte de ellos, producen como efectos adversos náuseas, vómitos, cefalea. De hecho, son, por este motivo, por ser tan potentes y por este efecto adverso, son muy mal tolerados. Y es muy típico, ahora que se está cada vez utilizando más este fármaco, ver pacientes que vienen a la urgencia pues con náuseas, vómitos, diarrea, y los ves y dices, esto es una gastroenteritis. Y luego te fijas, te metes un poquito en la historia, vuelves un poquito más marcha atrás y ves que, pues que hace una semana, hace unos días,
había estado en el médico de cabecera o había estado en el endocrino y le había prescrito pues, un liraglutide. Entonces, le retiras el liraglutide y se resuelve el problema. Es motivo para cambiar de tratamiento. Fijaos que aquí he puesto como efecto adverso pancreatitis entre interrogantes porque en algunos ensayos clínicos se dijo que aumentaba el riesgo de pancreatitis, pero no en todos, por lo tanto no está bien claro. Y lo mismo lo pongo en las contraindicaciones, ¿vale? Los antecedentes de pancreatitis. Ventajas, pues eso, son potentes, disminuyen el peso, no producen hipoglucemias y fijaos, mejoran el riesgo cardiovascular, disminuyen la cardiopatía isquémica y protegen al riñón. Por lo tanto, ¿van a ser o no beneficiosos para mi paciente con diabetes tipo 2? Pues lo cierto es que sí, ¿verdad? Igual que los inhibidores de la SGLT2. Contraindicaciones, básicamente el bajo peso. Pacientes que estén más delgados, pues habrá que evitar este fármaco porque si no perderán todavía más peso. Tampoco es algo que queramos provocarle al paciente. Respecto a los inhibidores de la DPP4, acaban en gliptina, sitagliptina, vildagliptina. Nos tenemos que acordar que son poco potentes. Por ese mismo motivo, tienen pocos efectos adversos y son muy bien tolerados. No producen hipoglucemias como los análogos de la GLP-1, pero hay que tener cuidado porque no bajan de peso, el peso se queda igual. Y realmente no hay contraindicaciones como tal, porque el antecedente de pancreatitis pues, es muy relativo. Aquí os he querido hacer una tabla resumen de cómo influye cada uno de los fármacos sobre ciertas cosas que puede tener el paciente, ¿no? Sobre el peso. Fijaos, suben el peso las sulfonilureas, las glinidas y las glitazonas. No tienen efecto sobre el peso los inhibidores de la DPP4 y bajan el peso las biguanidas, los análogos de la GLP-1 y los inhibidores de la SGLT2. Curiosamente, son los fármacos que actualmente son la primera y segunda línea del tratamiento de la diabetes, como veremos en breve. Hipoglucemias. Fijaos que los únicos que producen hipoglucemias son los secretagogos, los que aumentan la secreción de insulina, las sulfonilureas y las glinidas, y el resto no producen hipoglucemias. Respecto al riesgo cardiovascular y a la insuficiencia cardíaca, mejoran las biguanidas, los análogos de la GLP-1 y los inhibidores de la SGLT2. Fijaos que esto se repite, por ese mismo motivo son los fármacos de primera y segunda línea. Y empeoran el riesgo cardiovascular las glitazonas, por ello cada vez se están utilizando menos. Y respecto a la enfermedad renal, mejoran los análogos de la GLP-1 y los inhibidores de la SGLT2, siendo estos últimos, los inhibidores de la SGLT2, las gliflocinas, mucho más beneficiosos para la protección renal. Aparte de los antidiabéticos orales, nos tenemos que acordar pues, que también tenemos las insulinas. Insulinas que, como bien sabemos, existen insulinas rápidas y luego ya tenemos las insulinas basales. Una de ellas, la NPH, que se tiene que administrar dos veces al día. El resto de insulinas se administran una vez al día, incluso hay algunas que se pueden administrar incluso de manera más prolongada. Cada una tiene un perfil y una manera de utilizarlo. Las necesidades de insulina van a variar dependiendo de si el paciente es diabético tipo 1 o diabético tipo 2, necesitando el diabético tipo 1 mayor cantidad de insulina, y podemos tratar al paciente de dos maneras. Podemos insulinizar solo con pautas basales, con una dosis basal de 1 a 2 veces al día, dependiendo del tipo de insulina que utilicemos, que esta es la más utilizada en la diabetes tipo 2, o completa, es decir, que vamos a dar varias dosis, daremos una pauta basal y después iremos dando correcciones de rápida, y esta es típica del diabético tipo 1 y se podría administrar incluso con bomba subcutánea. Muy bien, conocemos todas las armas terapéuticas, pero hay que saber ponerlas en práctica, y para eso tenemos este pequeño esquema que es bastante representativo. Para empezar, quería aclarar una cosa. Vamos a hablar primero, este esquema está muy centrado en el tratamiento del paciente con diabetes tipo 2, pero vamos a hablar un momento del paciente tipo 2 asintomático, pero vamos a hablar ahora un momento del paciente tipo 2, diabético tipo 2 sintomático, y el paciente diabético tipo 2 con muy mal control glucémico. Ese paciente con muy mal control o con diabetes tipo 2 con clínica cardinal, ¿vale? Vamos a empezar por esta zona de aquí, ¿no? Cuando nosotros localicemos este paciente, vamos a pasar a esta zona de aquí, y esta zona de aquí nos lleva directamente a el tratamiento con insulina. Esos pacientes se benefician de empezar tratamiento con insulina directamente.
¿Significa esto que estos pacientes van a llevar insulina el resto de sus días? Lo cierto es que no. Ningún tratamiento es de por vida, se puede dar marcha atrás, ¿vale? Si a un paciente diabético tipo 2 le pongo insulina, pues a lo mejor en algún momento de su vida puede llegar a retirarse. No es un tratamiento de por vida. Cuando ya lo tengo más controlado, podré ya empezar con el tratamiento estándar. Que ahora vamos a hablar del paciente con diabetes tipo 2, en principio, que no está descompensado y que está asintomático. Para ello, nos fijamos que existe un primer escalón, y si nos fijamos en el primer escalón, son medidas higiénico-dietéticas, y aquí nos encontramos nuestro pilar básico de tratamiento, que es la metformina. Entonces empezamos con ese tratamiento. Entonces, ¿le citamos al día siguiente? No, no le citamos al día siguiente. Los antidiabéticos orales tardan semanas, meses en hacer efecto. Entonces, lo citaremos 3 meses después. ¿Por qué 3 meses? Pues, curiosamente, por el tema de la vida media de la glicada, para saber más o menos aproximadamente cuál ha sido la media de glucemias que ha tenido ese paciente en estos 3 últimos meses. Y además, le diremos que se vaya haciendo perfiles para nosotros ir modificándole poco a poco el tratamiento. Si pasados esos 3 meses le hacemos una analítica de control, le vemos sus glucemias que nos trae en su perfil y el paciente sigue sin estar controlado, ya tenemos que pasar a un segundo escalón. Y en este segundo escalón nos tenemos que fijar en características clínicas que tiene el paciente. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida de manera predominante, es decir, tiene cardiopatía isquémica, tiene ANGOR, tiene ictus, ¿no?, enfermedad cardiovascular establecida, yo tengo que decidirme por uno de estos fármacos. Como primera opción, un análogo de la GLP-1, y como segunda opción tendré que decidirme por un inhibidor de la SGLT2, y lo decidiré en función de las características del paciente y también del grado de tolerancia, porque hemos dicho que los análogos de la GLP-1 son peor tolerados. Muy bien, si mi paciente predominantemente no tiene esto, sino que tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, mi primera opción pasará a ser un inhibidor de la SGLT2, por lo que hemos dicho antes. Los inhibidores de la SGLT2 protegen más al riñón y además son glucosúricos, ¿no? Hemos dicho que son como diuréticos osmóticos, mejorarán esa insuficiencia cardíaca. Si no puedo ponerlos por las contraindicaciones, tendré que pasar a la alternativa, que son los análogos de la GLP-1. Y ahora imaginemos que mi paciente no tiene absolutamente nada de estas características. Pues tendré que elegir mi segundo antidiabético, según las características y las contraindicaciones del mismo. Pues si mi paciente es un paciente anciano, tendré que evitar, por ejemplo, las sulfonilureas, ¿no?, porque no quiero provocarle hipoglucemias. Si mi paciente es un anciano, pues a lo mejor, y come cada vez menos, pues no quiero que pierda peso, pues a lo mejor un inhibidor de la DPP-4 que no pierden peso y que no son poco potentes y muy bien tolerados es lo indicado para un paciente anciano. Otra cosa, un paciente, por ejemplo, que es exclusivamente obeso, pues a lo mejor con un análogo de la GLP-1 va a estar muy bien controlado y además va a perder peso. Sin embargo, pues si mi paciente es un paciente diabético, pero que es muy delgado, pues no querré que pierda peso y querré que gane. Pues le puede proponer, por ejemplo, una sulfonilurea, ¿vale? Hay que jugar un poco con eso. Muy bien, le pongo el segundo antidiabético, lo cito en 3 meses, con analítica, con sus perfiles, y no sigue sin estar controlado. Entonces, le añadiré un tercer antidiabético, y es el máximo de antidiabéticos que yo puedo poner. ¿Y qué antidiabético pongo? Pues cualquiera, en función de las características del paciente. Pero lo importante es no poner fármacos que sean de la misma familia. Hay que variar las familias, hay que mezclar diferentes tipos de familias. Lo citaré en 3 meses con analítica, con los perfiles, y ya pasaré al cuarto escalón. Si no lo tengo controlado, ya tengo que pasar a la insulina. Respecto a los objetivos de control glucémico que nos tenemos que proponer, aunque muchas veces son muy difíciles de conseguir, son glucemias basales entre 80 y 130, unas postprandiales de menos de 180 y una glicada, por regla general, de menos del 7%, pero se debe individualizar. Cada vez la guía de la ADA, lo que nos dice es que hay que ser cada vez más individual, o sea, individualizar en cuestión de las características del paciente. Si es un paciente joven, un paciente que va a vivir mucho tiempo,
pues hay que ser estricto y plantearnos, plantearnos objetivos muy ambiciosos, como tener una glicada de menos del 6,5%, porque el paciente va a vivir, se supone que va a vivir muchos años. Entonces quiero evitar al máximo las complicaciones que puede tener de su diabetes. Mientras que un paciente anciano o un paciente que tenga un cáncer terminal, un paciente que vaya a vivir poco tiempo, pues yo puedo ser mucho más permisivo con él y puedo plantearme objetivos un poquito más laxos, como una hemoglobina glicada de menos del 8%, incluso mayor, dependiendo de las características del paciente. Pues básicamente esto es lo que quería yo explicar del temario de diabetes.